Cuando una joven hermosa desaparece sin dejar rastro. En la casa no había señales de violencia ni de lucha. Eso era muy extraño. Todo el estado de Nueva Inglaterra se aterra. Nadie imagina que alguien que sale a divertirse una noche en Portland pueda desaparecer así como si nada, sin dejar rastro. Sin el cuerpo de la víctima y sin evidencia de un crimen, es difícil saber qué sucedió. Supe entonces que algo malo sucedía. Pero cuando un descubrimiento sorprendente corrobora el asesinato, Sabíamos que había un asesino suelto. Teníamos que atraparlo. los detectives investigan a un admirador que tiene mucho que explicar. Había muchas cosas que nos llamaban la atención. Eso lo complicaba aún más. ¿Cuánto conoces a tus vecinos? ¿Qué se esconde detrás de las cercas? Situada en la península de la Bahía de Casco, en Maine, Portland es una agradable ciudad en la que los paisajes urbanos se superponen con las costas rocosas y donde los botes de pescadores se mezclan con yates privados. Es la combinación perfecta de la vida moderna con los encantos de antaño. Portland es un buen lugar para vivir, es un buen lugar para visitar y formar una familia. Todo lo que pasa por Maine, de alguna manera comienza en Portland. Y con algo que ofrecer a todos los ámbitos de la vida, la cultura de Portland es tan rica como lo son sus grandes langostas. Es una pequeña gran ciudad, con grandes restaurantes, museos y teatros. La población tiende a ser amistosa y centrada. Una de las personas que vive ahí es Amy St. Laurent, de 25 años. Pocos la conocen mejor que su propia madre y confidente más íntima, Diane Jenkins. Amy y yo habíamos llegado a una instancia en la que ella confiaba en mí y me llamaba para pedirme consejos. Empezamos a hacer cosas que eran más bien de buenas amigas. Pero un asunto sobre el que Amy no pide consejos es su futuro. Al terminar la secundaria, esta muchacha de Portland está decidida a progresar. Era muy inteligente y creo que estaba aburrida del colegio. Era difícil convencerla de que fuera a la universidad. Quería tomarse un año sabático para ver qué se sentía. Pero ese año sabático se convierte en varios, luego de obtener un puesto de trabajo como asistente administrativa en una empresa de ingeniería aeronáutica, en el pueblo cercano de South Berwick. Era la responsable de armar reuniones, de encargarse de lo que pudiera necesitar su jefe. Digamos que tomó vuelo. Estaba orgullosa de su trabajo. Con un trabajo prometedor y al alcance del éxito, la situación de Amy es buena. Hasta que una noche en octubre de 2001, en la que ella sale a distenderse, desaparece de la faz de la tierra, sin dejar huellas. A pocos pasos de las transitadas calles de Portland, se encuentra el tranquilo pueblo de South Berwick. El jefe de policía, Dana LaJoy, es quien se encarga de protegerlo. Y hay que ir por aquí. Escucho a gente que solamente quiere conversar. Miembros de la comunidad que tienen preocupaciones y problemas. Los ayudo a resolverlos. Para la mañana del lunes 22 de octubre de 2001, ya hacía 2 días que nadie sabía de un habitante de South Berwick de 25 años de edad, Amy St. Laurent. El señor St. Laurent nos llamó porque le resultaba sospechoso que su hija hubiese desaparecido. No sabía nada desde el fin de semana y no se había presentado a trabajar ese lunes. Cuando el padre de Amy se enteró de que su hija había faltado al trabajo, se dirigió hasta su apartamento. Y lo que encontró lo hizo llamar al departamento de policía local. Encontramos su abrigo en el auto, las llaves sobre una rueda y una nota muy misteriosa pegada en la puerta. Escrita de manera muy desprolija con una lapicera negra por una persona muy enojada. Con un vocabulario subido de tono y no apto para menores, la nota en resumen preguntaba ¿a dónde fuiste? Cuando los oficiales entran al apartamento, todo se torna aún más sospechoso.
Encontramos la cartera y el celular sobre la mesa de la cocina. El departamento estaba limpio y ordenado. Era sospechoso que sus elementos personales estuvieran ahí y que nada estuviera fuera de lugar. Era muy extraño. Sin duda era extraño, pero no lo suficiente para realizar una investigación formal. Como Amy es adulta, la policía no puede reportarla como desaparecida hasta que pasen al menos 24 horas. Para la madre de Amy, algo raro estaba sucediendo. Lo primero que pensé fue que no era algo común, y después pensé en la persona que se estaba quedando en su casa. La persona que estaba visitando a Amy era Jason Brackman, de 27 años. Amy lo había conocido hacía 3 semanas a través de un amigo en común durante un viaje a Florida, y se gustaron desde el primer momento. Me dijo que había conocido a un joven y que se llevaban bien. Lo consideraba muy agradable, pero no quería tener una relación. Así que cuando unas semanas después Jason le pidió un lugar para dormir en Maine, Amy dudó un poco. Le pregunté si realmente lo conocía lo suficiente y a ella la incomodaba la situación. Pero a pesar de su instinto, Amy había cedido y Jason viajó desde Fort Myers hasta Portland. Luego de un día de recorrer la ciudad, habían decidido relajarse y beber unos tragos en Old Port, la zona de bares. Amy me llamó esa noche y me preguntó si quería salir con ellos a beber algo. Ya eran más de las 10. Estaba lista para irme a la cama, así que dije no. Desde entonces, nadie supo más de Amy. Llamamos a todos los que creíamos que podían saber dónde estaba y nadie la había visto. Todos pensaron que Jason sabría su paradero. Toda la situación preocupa a Diane. Así que visita a un amigo en la oficina del sheriff local. Él dice que el mejor lugar para comenzar a buscar es el centro de Portland, la última zona donde creen que estuvo Amy. Y cuando se trata de crímenes en Portland, él sabe a quién llamar. Danny Young es detective hace 31 años. Y si hay algo que sabe, es cuando algo huele sospechoso. Yo soy lo que llaman un sabueso. No estoy detrás de un escritorio. Me gusta resolver los casos, poder investigar y así llegar a una conclusión exitosa. Tiene un gran rompecabezas por resolver. Porque las piezas de este caso no parecen encajar. Cualquier persona razonable pensaría que sucedió algo malo porque no desapareció de la faz de la tierra y punto. La primera persona con quien quiere hablar el detective Young es la última persona que estuvo con Amy, Jason Brackman, quien la visitaba por el fin de semana. El vecino de Amy dice a la policía que el viaje de Jason fue corto. Cuando Jason llegó, Amy y él tuvieron una discusión en la entrada de su casa. Ella le aclaró desde el principio que no tendrían una relación. Quizá Brackman pasó los 2.500 kilómetros de viaje desde Florida hasta Maine con grandes expectativas. Y a Amy le tomó solo un día destrozar sus esperanzas. Eso puede ser suficiente para llevar al límite a un hombre. Él quería ser más que un amigo, y sin duda se enojó por eso. Con alguien ajeno a la ciudad encabezando la lista de sospechosos, hay que moverse rápido para encontrarlo antes de que abandone el lugar. Pero lo que este muchacho de Florida tiene para decir los hará pensar. Estuvo con Amy hasta poco después de las 12 cuando desapareció. No tenía otra explicación, solo dijo, la perdí. Y cuanto más hablan con él, más se convencen de que están tratando con un asesino. Todo lo que nos dijo era muy sospechoso. Los últimos días de octubre en Portland, Maine, son los últimos en los que los habitantes pueden tomar un poco de sol antes que el crudo invierno llegue a la ciudad. Pero este año, la gente se esconde bajo llave, porque en algún momento del otoño, Amy St. Laurent, de 25 años, desapareció. Este tipo de cosas no sucede en Portland, Maine. Este es un gran lugar para vivir. Que haya pasado algo así es
totalmente inusual. Lo que es más sorprendente para Lucille Holsottery es que la muchacha desaparecida es la hija de su mejor amiga, Diane Jenkins. Por conocer a Amy desde que era una adolescente, Lucille asegura que algo anda mal. Amy no era el tipo de persona que no avisaba a dónde iba o dónde estaba. Ella siempre avisaba. Pero cuando Lucille se entera de los detalles de la desaparición de Amy, saca sus propias conclusiones. Jason había sido la última persona que estuvo con ella y creímos que era el responsable de su desaparición. Y no es la única que cree eso. El investigador de Portland, Danny Young, también tiene a Jason Brackman en la mira. Lo último que se supo fue que Jason estaba con Amy en Old Port. Queríamos saber más sobre él, qué tipo de persona era. Sin embargo, la policía no puede asegurar si Amy desapareció del centro de Portland o de su casa de South Berwick, a 64 kilómetros. Con un área tan extensa por cubrir y un sospechoso fuera del estado, creen que es momento de pedir refuerzos. El hombre elegido para sumarse a Young en la investigación de este caso de desaparición es Scott Heracles, detective de la Policía Estatal de Maine. Con 20 años menos de experiencia que Danny Young, Heracles aún tiene mucho por aprender. Creo que ser un detective joven tiene como desventaja que tu experiencia no es tan extensa. Todavía se tiene mucha pasión por lo que se hace. Con solo 3 años de experiencia como detective, puede que sea novato, pero está muy ansioso por ser parte de la acción y pronto tendrá su oportunidad. Primera tarea como detective: encontrar a Jason Brackman. Cuando se enteran de que su auto rentado tiene rastreo satelital, logran localizar el vehículo fuera de un bar en Old Port. Con los ojos fijos en el auto deportivo, los policías esperan sentados. Al rato, Brackman sale del bar en dirección al auto. Nos detuvimos a su lado y le explicamos por qué estábamos allí. Le preguntamos si cooperaría y si vendría con nosotros para charlar, y dijo que sí amablemente. Ya en la estación, los policías le dicen a Brackman que están buscando a Amy. Según Jason, él también busca respuestas. Sostiene que no ha sabido nada de ella desde la noche en Old Port. Jason había pasado todo el día paseando por la ciudad con Amy, y después fueron a beber algo por la noche, pero lo que dice que sucedió luego suena muy extraño. Él y Amy habían llegado a Old Port y fueron a jugar al billar. Luego, dentro del salón, ella comenzó a jugar con otros 2 hombres. Jason afirma que luego él y Amy fueron a bailar a un lugar cercano. Pero mientras Amy buscaba con quién socializar, Jason se quedó bebiendo cerveza. Jason dijo que él no baila, pero que los 2 hombres que habían conocido estaban allí y que Amy comenzó a bailar con ellos. En algún momento se separaron. Jason aseguró que fue al baño y cuando volvió del mismo, ella no estaba. Sin rastros de Amy, Jason le dice a la policía que pensó que lo estaría esperando en el auto. Entonces, supo que se había ido sin él. Él volvió a su vehículo. La cartera de Amy y el abrigo aún estaban allí, no había regresado al auto. Se fue pensando que alguien la llevaría a su casa o que regresaría más tarde. Brackman le dice a la policía que, perdido en una ciudad nueva y extraña, condujo su auto hacia el sur hasta poder encontrar el apartamento de Amy. Luego de cargar gasolina, Brackman continuó hasta la carretera interestatal, pero al llegar a la cabina de peaje tuvo un pequeño problema. No tenía el dinero necesario para el peaje. Le rogó al cobrador del peaje que lo dejara continuar y se apiadó de él y lo dejó. Para los investigadores, la historia de Brackman es muy extraña, pero la trama está por volverse aún más extraña. Jason regresó a la casa de Amy y, como no la encontró allí, durmió en el auto para no entrar a la casa. Dijo que le incomodaba hacerlo si ella no estaba. Es una reacción extraña, teniendo en cuenta que ya había entrado sin invitación la noche anterior. ¿Por qué no quiso volver a dormir en la casa esa noche? Teníamos la impresión
de que algo había pasado dentro del apartamento y lo estaba ocultando. Jason dice que al salir el sol, Amy seguía desaparecida. A pesar de la incomodidad, ingresó al apartamento y se dio una ducha. Sobre la mesa de la cocina, Jason dejó el celular y la cartera que Amy había dejado en su auto, junto con una nota pegada en la puerta. Dejó una nota que hacía preguntas como ¿dónde has estado? ¿Qué te ha sucedido? Parecía que no estaba nada contento con lo que pasó la noche anterior. Es cierto que coincide con la evidencia encontrada por la policía en South Berwick, pero la historia de Brackman tiene demasiados detalles para que sigan los detectives. Es difícil creer que alguien puede salir con una chica y perderla. Había muchos datos sospechosos. Lo bueno de la coartada de Jason es que otorgó a la policía muchas municiones para destrozarla. Desafortunadamente, parece que empezaron a disparar cuando la historia de Brackman comenzaba a encajar. Jason dijo que al salir de Oldport paró en el sur de Portland a cargar gasolina. Miramos las grabaciones de la cámara de seguridad de la gasolinera. Comprobamos que había estado ahí y que estaba solo en su vehículo. Todo se ve más desalentador cuando el cobrador de la cabina de peaje corrobora la historia de Brackman. Al investigar lo que Jason había dicho en la entrevista, cotejamos que su historia era cierta. Desde el video de la gasolinera hasta la situación en el peaje y su paso por la casa de Amy esa mañana. Dando casi por descartado al primer sospechoso, la policía le pide a Brackman una muestra de ADN, por si acaso, y lo dejan ir. Resultaba obvio que por más difícil de creer que fuera su coartada, era completamente cierta. Parece que este caso comienza a complicarse cada vez más. Sin escena del crimen, sin evidencia y sin testigos, la policía no sabe exactamente qué investigar. Pero algo es seguro, no ha habido señal de Amy durante días. Revisamos los registros del celular de Amy. No habían utilizado sus tarjetas de débito ni su cuenta bancaria. A pesar de que no pierden las esperanzas, los detectives empiezan a temer lo peor. Al principio trabajábamos pensando que Amy podía estar viva o secuestrada en algún sitio. Pero luego de unos días dije, fue un homicidio, tenemos que encontrarla. Y están a punto de encontrar algunas respuestas, gracias a un testigo que cuenta una historia escalofriante sobre las últimas horas de Amy. Entonces supimos quiénes estuvieron con ella por última vez. En esta instancia, nada más importaba. En Portland, los habitantes viven tranquilos y relajados. Pero una vez que termina el fin de semana, todos están alertas al ver que Amy St. Laurent sigue desaparecida luego de 3 días. La gente estaba sorprendida porque nadie imagina que alguien que sale a divertirse una noche en Portland pueda desaparecer así como si nada, sin dejar rastro. Y el reportero Doug Ray lo sabe. Ha estado cubriendo los crímenes de Portland durante los últimos 13 años. Y hay algo real. El caso de St. Laurent tiene todos los ingredientes para ser la novedad de los medios de comunicación. La familia sabía que algo malo había pasado y no les tomó tiempo ni a los medios ni a la policía darse cuenta de que no era nada bueno y debíamos encontrarla. La amiga de la familia, Lucille Holsottery, ha estado con Diane, la mamá de Amy, desde el primer día de la investigación. Lo tomé como una tarea personal porque mi amiga estaba incapacitada como madre. Todo lo que quería era encontrar a Amy y traerla sana y salva a casa. Mientras la policía investiga a los sospechosos, Lucille decide ayudar a la familia. Y le pide a la comunidad que esté más atenta que nunca. Hicimos folletos y los pegamos por todo Portland. Estaban en cada poste de luz y en cada cabina de teléfono. Fue algo increíble. No se podía caminar por Portland sin ver la cara de Amy. Esperábamos que alguien la reconociera en la foto y nos llamara. Estábamos ansiosos, esperando algún dato. Con el número telefónico de la casa detallado en los folletos, Diane y Lucille
habían recibido llamadas durante días, pero uno de ellos fue importante. Cuando levanté el teléfono, había un hombre al otro lado de la línea que dijo que tenía información sobre Amy y que la había visto la noche del sábado. A esta altura, cualquier pista es buena. Lucille toma los datos del hombre y le explica cómo contactarse con el departamento de policía. En la estación de policías, el hombre cuenta una historia que a los detectives les suena muy familiar. Había conocido a Amy en un bar. Habían jugado al billar y habían formado una amistad. Arreglaron encontrarse más tarde en la discoteca esa noche. Y eso fue lo que hicieron. Parece que fue Ras Gorman, de 21 años, el que atrajo a Amy y la distanció de su cita Jason Brackman la noche en que desapareció. Cuando la discoteca cerró, Amy había perdido a Jason. No sabía dónde estaba y no tenía cómo volver a casa. Al menos eso fue lo que Amy pensó. Ras le dice a los investigadores que la invitó a una fiesta en su casa. Sin otra manera de irse, sin su cartera y sin su celular, Amy accedió. Pero su ánimo de fiesta se diluyó pronto. La fiesta no se hizo y Amy pidió que la llevaran a la discoteca. Ras Gorman afirmó que la llevó de regreso esperando que encontrara a Jason y regresó a su casa 15 minutos después. Los investigadores saben que Jason se había ido hacía rato, esperando encontrar a Amy en su apartamento. Eso deja a Gorman como principal sospechoso. La persona más importante para mí era la última que había estado con Amy Saint Laurent. Y según lo que estaba diciendo, había sido Ras Gorman. Las sospechas aumentan cuando se enteran de que Ras no siempre ha acatado la ley. Nos enteramos de que entonces estaba bajo libertad condicional en Maine y de que tenía una serie de denuncias por robo y por episodios violentos. El panorama no es bueno para Gorman, menos aún cuando la policía le pide revisar su auto y él responde de ninguna manera. Es cierto que vino y habló con nosotros. Sin embargo, se resistía a hacer las cosas que le pedíamos. Los investigadores se adelantan y consiguen una orden de registro para su auto. Pero el vehículo está limpio y acomodado, y el detective Young cree saber por qué. Sus amigos dijeron que su auto siempre era un desastre y que poco después de hablar conmigo lo había limpiado. Era algo extraño. Es sospechoso, pero desafortunadamente para los investigadores, eso no prueba nada. Además, Gorman acudió a la policía por su propia cuenta, y sus dos compañeros de vivienda corroboran lo que dijo a la policía. Aseguran que regresó a la casa 15 minutos después de llevar a Amy. 15 minutos no hubieran alcanzado para dañar a Amy o para deshacerse del cuerpo y regresar. Con nada que involucre a Ras con el crimen, es difícil armar el caso en su contra. Además, hay otra persona que la policía todavía tiene que investigar. Alguien con muchos motivos para querer lastimar a Amy. Su eterno pretendiente y exnovio, Derek Hastings. A pesar del final amargo, la madre de Amy, Diane, recuerda lo bueno y lo malo del joven romance. Amy y Derek eran jóvenes y estaban muy enamorados. Pero la gente cambia y crece, pero a veces no lo hace junta. Para los investigadores, un amor rechazado puede ser un motivo. Quizás ver a Amy con otro hombre ese sábado fue suficiente para hacer que Hastings supere un límite. Jason dijo que Derek se quedó esa noche en el departamento de Amy cuando él llegó de Florida. No sabíamos qué había sucedido o si estaría molesto por eso. Seguramente sí. Pero Hastings dice a la policía que no había visto a Amy desde ese viernes en que pasó la noche en su casa. Derek nos dijo que había estado en su casa con sus amigos en New Hampshire el sábado en que Amy desapareció. Los investigadores deben corroborarlo. Así que interrogan a sus compañeros de vivienda y ellos corroboran su coartada. Aseguran que Derek estuvo toda la tarde en la casa a más de 90 kilómetros de Portland la noche en que Amy desapareció. Los detectives deben descartar esa pista. Al corroborar que estuvo en su casa durante ese periodo, dejamos de investigarlo. Pero la pregunta persiste. ¿Dónde está Amy?
Sabía que no querría vivir sin saber. No quería pasarme toda la vida con la duda. Sería un martirio, un infierno. Los investigadores tampoco quieren quedarse con la duda. Tienen la certeza de que encontrar a Amy es encontrar respuestas. Es fundamental encontrar el cuerpo lo antes posible porque con el paso del tiempo la evidencia se destruye. El tiempo es crucial en estos casos. Siete semanas después de la desaparición de Amy Saint Laurent, los habitantes de Portland, Maine, comentan sobre la muchacha desaparecida que aparece en los afiches. Una amiga de la familia, Lucille Holsottery, estuvo esparciendo la noticia desde el primer día, y el interés del público por la historia de Amy no pasó desapercibido. Tuvimos un alcance increíble en la comunidad. Fue impresionante la cantidad de gente que se ofreció a ayudarnos a encontrar a Amy. Los detectives Scott Haracles y Danny Young están trabajando más que nadie para encontrarla. La madre de Amy, Diane, no puede negar que se tomaron el caso de su hija como algo personal. Estoy segura de que el caso de Amy los conmovió y tocó sus corazones, porque creo que se lo tomaron como algo más que un trabajo. A algunos los conmueve más que a otros. Danny tenía una hija de la misma edad, así que estoy segura de que pensaba en eso. La hija de Danny no solo tiene la misma edad que Amy, sino que su nombre es el mismo. Escuchar su nombre todos los días durante la investigación es suficiente para lograr que cualquier detective se encariñe. Pensaba y me decía que si fuera mi hija, querría saber. Y es la esencia del detective, dar lo mejor de ti para resolver el caso. Y el detective Young sabe de la importancia de la familia. No importa qué tan largo haya sido el día o la noche, para él, la familia es lo primero. Mi esposa y mis hijos son todo para mí. Tratamos de estar juntos el mayor tiempo posible. Cocinamos con los niños, jugamos, nos aseguramos de estar todo el tiempo juntos. Pero desde que comenzó el caso de Saint Laurent, la diversión y los juegos han quedado suspendidos. Y no hay manera de saber exactamente qué sucedió hasta que los detectives encuentren lo que realmente necesitan, a Amy. Cada día que pasaba sabíamos que la evidencia sería destruida. Encontrar a Amy lo antes posible se volvió crucial. Así que la llamada del servicio de guardia de Maine es un alivio. Con ojos entrenados para ver ramas rotas y suelos removidos, el servicio de guardia le ofrece los conocimientos que la policía de Portland necesita de manera urgente. Les dimos toda la información que teníamos del caso, con quién había estado y su último paradero. Y, basados en eso, crearon 19 parámetros de búsqueda que podíamos usar. Es un esfuerzo organizado que por primera vez en semanas hace que los detectives tengan optimismo. Ver al servicio de guardia de Maine, lo que estaba haciendo y de qué manera era fascinante. Así que me dije que tendríamos que darle una oportunidad. A las 6:30 de la mañana del 8 de diciembre de 2001, 7 semanas después de la desaparición de Amy, una cuadrilla de búsqueda intenta, a pesar del frío, encontrar una aguja en un pajar. Casi 8 horas después, una llamada llega desde una de las áreas de búsqueda. Unos sagüesos del servicio de guardia habían encontrado algo. La describían como una pista, una fosa. Dan y yo nos subimos al auto y llegamos lo antes posible. Entre los árboles, cerca de una ruta abandonada, los detectives hallan una zona sospechosamente esparcida con espinas de pino. No sabíamos qué habíamos encontrado, y solo Dan y Jan pudo hacer lo que se hizo a continuación. Danny se agacha y con una pequeña pala comienza a cavar unos centímetros en el suelo. Mientras cavaba vi una especie de tela, hice un pozo pequeño y jalé de ella. Vi que era una camiseta gris. Y sabía que Amy vestía una camiseta gris. Y en ese momento dije, es ella está aquí. El descubrimiento es un triunfo que los detectives esperaban hacía mucho tiempo. Por esa tarde nos sentimos ganadores. Fue increíble. Era un gran avance. Estaba extasiado. Quería llevar respuestas a la familia y sabía que las obtendríamos muy pronto. Estábamos cerca del final. A pesar de que se acercan las festividades,
Ni la familia ni los amigos de Amy celebrarán. Fueron muchas emociones juntas. Era un cierre, un alivio, una profunda tristeza. Era una gran conmoción. Todo iba a tornarse peor. Cuando la policía examina el cuerpo en la escena, es evidente que Amy sufrió heridas violentas antes de morir. Al excavar y retirar el cuerpo de Amy, supimos de inmediato que la habían asesinado de un disparo en la cabeza. Pero nunca encontramos la bala que la dejó sin vida. No encontramos ninguna otra evidencia de lo que había sucedido. Sea este el lugar del crimen o un hoyo improvisado, algo está claro. La ubicación del lugar tiene a la policía con la mira puesta en una persona, un sospechoso que le es muy familiar. Encontramos el cuerpo a unos pocos metros de la casa de la madre de Ras Gorman, cerca de una laguna en donde él solía pescar. La última persona que vio a Amy con vida, Ras Gorman, de 21 años, no había sido descartado por los detectives. Y la ubicación conveniente y aislada del sitio donde Amy apareció enterrada los convence de que este joven se convirtió en el sospechoso principal. Sabíamos que teníamos que centrarnos en él. Nadie conocía tan bien la zona para enterrar un cuerpo allí. Las opciones se limitaban a Ras. Pero hay un pequeño problema. El hecho de que Amy haya sido encontrada cerca de la casa de la familia Gorman no prueba nada. Necesitan evidencia concreta y tienen la esperanza de que la autopsia se las brinde. Tenía la camiseta levantada y la ropa interior a la altura de los tobillos. Parecía que había sufrido agresión sexual, así que esperábamos encontrar rastros de ADN en su cuerpo. Desafortunadamente, la autopsia no revela ningún rastro de ADN, pero sí revela que Amy peleó mucho por defenderse. Creo que intentó abusar sexualmente de ella, pero no pudo lograrlo. Al ver las heridas, resulta obvio que Amy se resistió porque tenía golpes en el rostro. Y en el fondo, creo que le disparó por la frustración y la ira, porque no pudo hacer lo que quería. A pesar de que los detectives Jan y Heracles creen que saben quién la mató, probarlo será complicado, hasta no recibir noticias alentadoras. Anteriormente en la investigación, el detective Young habría realizado una búsqueda sobre Gorman en el Centro Nacional de Información Criminal. Finalmente, obtuvo los resultados que anulan la coartada de Ras Gorman. Ras dijo que había llevado a Amy de vuelta a la discoteca, que la había dejado allí y que había regresado a su departamento 15 minutos después, cerca de las 2 en punto. Muy malo para Ras. Los resultados de la búsqueda muestran que la noche en que Amy desapareció, lo detuvo la policía por cruzar un semáforo en rojo a las 3:15 de la madrugada. Ahí supimos que no habían sido 15 o 20 minutos. 2 horas después seguía recorriendo las calles. Destruida la coartada, es hora de traer de vuelta al apuesto muchacho. El problema es que está muy lejos. Poco después de que se hallara el cuerpo de Amy, Gorman abandonó Portland, Maine, hacia su lugar de origen, Troy, Alabama. Sin manera de hacerlo regresar, los policías no pueden hacer nada. No pudimos detenerlo. No hubo nada que pudiéramos hacer más que sentarnos y dejarlo ir. Quizás solo necesitan dejarlo ir para recibir una confesión inesperada que deja a la policía inquieta. ¿Ras Gorman es víctima de un plan mucho más siniestro? Aún había un asesino suelto en la calle y teníamos que atraparlo. En Portland se están retirando los folletos que mostraban a Amy St. Laurent como desaparecida. Ya pueden llorar en su nombre. El cuerpo ha sido encontrado y los habitantes ya conocen el destino de la chica del vestido rojo. Creo que la gente se sintió triste cuando encontraron el cuerpo. Creo que fue el cierre que muchos temían en un principio. Si bien la tarea de encontrar a Amy por fin terminó, la peor parte recién comienza. El principal sospechoso, Ras Gorman, se encuentra a varios estados de distancia en Troy, Alabama. No tienen evidencia en su contra para arrestarlo, así que están esperando que se equivoque. Creíamos que era posible que le contara a la gente lo que había pasado, pensando que nunca lo investigaríamos.
Desafortunadamente para Raz, el brazo de la ley alcanza mucho más que Maine, el estado de los Pinos. La policía pronto tiene novedades de alguien muy cercano al señor Gorman. Pero lo que ella tiene para decir no es lo que esperan escuchar. La novia de Gorman se acercó a la policía y dijo que él le había contado que sus compañeros habían asesinado a Amy, que la habían escondido en el sótano del apartamento y que luego la llevaron en la parte de atrás de su camioneta. Que sus compañeros de vivienda fueran los responsables explicaría por qué la policía no había encontrado evidencia en contra de Gorman. Después de todo, la policía ahora sabe que Raz no estuvo en la casa por casi 2 horas luego de dejar a Amy, y no 15 minutos como sostiene. ¿Por qué ellos confirmaron su coartada? Los detectives descubrirán lo que sea que estén escondiendo. Nos dieron el consentimiento para entrar al sótano del edificio y pudimos buscar allí. También nos permitieron llevarnos su camioneta y hacerle un análisis forense. Pero los detectives no encuentran nada que relacione a los compañeros de vivienda de Raz con el asesinato de Amy. Entonces, ¿por qué mintieron sobre la coartada de Gorman? Los entrevisté muchas veces. Los dos admitieron que habían estado bebiendo y que quizás los horarios que habían dicho no eran los correctos. El tipo de vida que llevaban era el de no dormir, ir a Oldport hasta la madrugada, volver, beber, mirar televisión y hacer lo mismo el día siguiente. Todos los días son iguales para ellos. A pesar del intento fallido de Gorman de echarles la culpa a sus compañeros inocentes, sus acciones hablan más que sus palabras. Era la primera vez que Gorman le había dicho a alguien que Amy St. Laurent estaba muerta. Algo que a nosotros no nos había dicho. Pero no ha terminado de hablar. Cuando su madre Tammy Westbrook lo llama y le exige respuestas, Raz hace lo inesperado. Confiesa haber matado a Amy. Pero lo que no espera es que su madre le cuente a una amiga, que a su vez lo contará en el departamento de policía de Portland. Recibí una llamada de una mujer que había hablado con la madre de Raz Gorman y que él le había confesado que había matado a Amy al dispararle en la cabeza. Es la primera y única vez que Gorman confiesa el asesinato de Amy. Pero para el detective Danny Young, el diablo está en los detalles. Y hay un detalle en particular que le llama la atención. A menos que él hubiera cometido el asesinato, no había manera de que supiera que había recibido un disparo en la cabeza. Solo lo sabíamos Scott, los médicos y yo. Con la policía sobre su pista, Gorman hace algunos cambios drásticos y decide que es momento de un cambio de apariencia. Raz Gorman se afeitó el cuerpo, se hizo tatuajes, cambió su apariencia por completo. Si su intención era esconderse en Alabama, ciertamente hizo un mal trabajo. Especialmente cuando pierde el control y tiene una pelea frente a un bar. Después de acusar a un hombre de mirarlo fijo, Gorman saca un revólver. Al final todo se calma, pero no antes de que el hombre presente cargos. Poco después, la policía de Troy, Alabama, golpea la puerta. Cuando la policía va a su casa a hablar con él, Raz saca 2 armas y amenaza con suicidarse. Dice que prefiere matarse que ir a prisión y tiene una suerte de enfrentamiento. Un enfrentamiento de 5 horas, para ser exactos. La policía logra calmarlo y arrestarlo. Teniendo a su sospechoso bajo custodia en Alabama, Heracles y Young ven una oportunidad. Raz Gorman está vulnerable y desesperado. El mejor escenario para conseguir una confesión. Así que deciden viajar al sur. Durante todo el viaje, solo hablamos sobre distintas estrategias para realizar la entrevista. Teníamos que prepararnos para todo, por si confesaba o por si mentía de nuevo. El clima era tenso. Sabíamos que había llegado el momento. 24 horas después de haber salido de Maine, comienza el interrogatorio. Gorman tiene la última oportunidad para confesar, pero cuenta de nuevo la misma historia. Lo mejor que podíamos hacer era dejarlo que mantuviera su coartada, porque podíamos probar que mentía. Cuando lo enfrentan nombrando la multa, sus compañeros de vivienda y la confesión que había hecho su madre, Raz Gorman se cierra y deja de hablar. Lo extraditan a Maine. La madre de Raz, Tammy, es citada a declarar y contar su versión de los hechos. Los investigadores no saben qué sucederá. Nunca olvidaré ese día.
Se podía oír la caída de un alfiler. Su relato fue muy sincero y hasta emotivo. Y fundamental. El testimonio de Tammy ayuda a levantar cargos contra Ras Gorman por el asesinato de Amy Saint Laurent. Luego de un juicio ante un jurado, es declarado culpable y sentenciado a 60 años en prisión. Que el veredicto fuera culpable fue algo que me sacó un peso de encima. Sé que va a estar ahí y que lo estará por mucho tiempo. Si bien la condena da a la familia de Amy el cierre que necesitaban, no llena el vacío de su pérdida. Estaba confundida. Ya no vería a mi hija. Solo tenía la tranquilidad de que él no atacaría a nadie más. Basados en la evidencia que recolectaron investigadores y en la propia confesión de Gorman a su madre, la policía finalmente cree saber lo que pasó esa noche de octubre de 2001. Amy Saint Laurent había ido a la zona de Old Port a un bar. En ese lugar conoce a Ras Gorman. Un encuentro que terminaría en un asesinato. Más tarde, en la discoteca, bailan juntos y Ras la invita a una fiesta en su casa. Y ella accede. Pero no toma mucho tiempo que Amy se dé cuenta de que algo anda mal. Pidió que la llevaran de regreso a la discoteca, así que se fueron en el auto de Ras, pero ella nunca llegó. Pienso que Ras había planeado acosar a Amy, y obviamente Amy se negó totalmente. Que Amy rechace sus intenciones no es lo que Ras quería escuchar. Creo que la pelea tuvo lugar en el auto. Él quiso agredirla sexualmente y Amy se defendió. Eso fue lo que llevó a que le disparara a quemarropa. Luego de enterrarla en una fosa poco profunda, Ras Gorman teje una red de mentiras intrincadas. Una red que, gracias al trabajo de varios organismos de la ley, se desmoronó hasta revelar la verdad. Amy era una hermosa muchacha de 25 años, que estaría orgulloso de tener como hija. Creo que tomó una mala decisión y fue fatal. Es una historia con moraleja que se cuenta en el libro Encontrando a Amy. Su recuerdo sigue presente gracias a una fundación en su honor. Los ingresos que obtenemos a través de la fundación se invierten para la comunidad en forma de cursos que ayudan a las mujeres a defenderse en situaciones inseguras. A los habitantes de Portland le costará olvidar a la muchacha de vestido rojo que sonreía desde los afiches. Pero les será fácil recordar la lección que les enseñó. Creo que le enseñó a la gente a no ser tan confiada y tener presente que hay malas personas y que hay que ser cuidadoso en todo. La noche en que todo comenzó, el cielo sobre el valle de San Gabriel estaba tan quieto que los grillos parecían contener la respiración. Era 12 de agosto, final de un verano reseco. Y el reloj municipal acababa de marcar las 11, cuando el teléfono de emergencias recibió la llamada que retorcería la historia de ese pueblo para siempre. «Hay un niño tirado junto al puente viejo», susurró una voz temblorosa. Creo que está muerto». La operadora apenas tuvo tiempo de confirmar la ubicación antes de que la línea se cortara. 4 minutos después, la patrulla 712 llegó al punto señalado. Un trozo de asfalto agrietado, iluminado solo por el faro izquierdo de la unidad, porque el derecho llevaba meses sin funcionar. La bruma del río subía como un fantasma adelantado. Y allí, junto al pretil de piedra, yacía un pequeño cuerpo. Tenía la piel azulada, los labios entreabiertos, las manos gélidas. Camiseta roja de superhéroe, short vaquero, zapatillas desatadas. Un charco de sangre seca pegaba un mechón de pelo oscuro a la frente. El agente López palpó la carótida. Nada. Revisó pupilas. Nada. Fue entonces cuando la linterna temblorosa de su compañero iluminó algo que heló la sangre de ambos. El niño sonreía. Una mueca delicada, casi dulce.
como si acabara de escuchar un chiste contado al oído. Activaron protocolo de homicidio. Cinta amarilla. Fotografía forense. Al levantar el pequeño cuerpo para la bolsa, encontraron una hoja arrugada bajo su torso. Papel cuadriculado de cuaderno escolar, en tinta azul. Una frase infantil, irregular pero legible. Si ves esto, ya me fui. No me busques, me escondo mejor que todos. Aquí. Iniciales, edad aproximada. 9 años, y en la otra cara de la hoja, un dibujo a crayón, un puente, una figura de espaldas y un sol cayendo al horizonte como un ojo que se cierra. El traslado al depósito se hizo con luces apagadas, casi en sigilo. Por respeto o por miedo, porque en San Gabriel los secretos viajan más rápido que las ambulancias, y para cuando amaneció, medio pueblo murmuraba que el niño de la sonrisa había aparecido muerto bajo el puente viejo, y que alguien lo vio caminar hacia el río 2 horas después de que lo certificaran sin vida. La doctora Laura Rivas, forense estatal, llegó a la morgue con la cara amoratada de sueño. Examinó el cuerpo, rigidez incipiente, laceración occipital, hemorragia subdural. Hora de la muerte, alrededor de las 22:30. Nada que se salga de lo trágicamente normal, pensó, hasta que vio la pequeña marca, circular detrás de la oreja izquierda. Un pinchazo que apenas sangró, rodeado por un halo rojizo que sugería toxina. Tomó muestra, envió al laboratorio, firmó el informe preliminar, cerró la cámara frigorífica. Pero antes de marcharse, clavó la mirada en aquel rostro serio que inexplicablemente sonreía. La piel, ahora bajo luz fluorescente, parecía perder el matiz morado. Se aclaraba, como plata al sol. Un escalofrío le recorrió la espalda, iluminación defectuosa. Se dijo a sí misma, salió. La puerta se cerró con un suspiro metálico. Atreverse a hablar de apariciones en San Gabriel era invocar chismes que se esparcían como fuego en hierba seca. A media tarde, la dueña del minimarket aseguró que un niño de camiseta roja se detuvo frente a los congelados. Miró la vitrina y se fue sin abrir la puerta ni dejar huella en el piso polvoriento. 2 cuadras más allá, un repartidor dijo ver la misma figura saltando desde la barandilla del puente al río seco, pero sin ruido de caída. Para la noche, los habitantes tenían un nuevo cuento de miedo que acompañar con cervezas tibias. El chico que murió sonriendo y anda jugando a las escondidas con los vivos. El comisario Luis Serrano despreciaba leyendas. Despachó a su mejor agente, Inés Morales. Para entrevistar a quienes aseguraban haberlo visto, ella volvió con 100 contradicciones y un patrón. Un olor a algas podridas cerca de cada testigo, pero San Gabriel estaba a 40 kilómetros del mar y el río llevaba meses seco. Algas, Morales se paró en el puente al caer la noche. El viento traía un murmullo leve, un silbido tan agudo que retorcía dentro del oído. Encendió la linterna, enfocó el pretil y vio, incrustado entre 2 piedras, un paquete de crayones. El rojo gastado hasta el cartón, el azul apenas tocado, el negro sin estrenar. El parte toxicológico llegó 2 días después. La doctora Rivas lo leyó de pie. En el hisopo del pinchazo hallaron restos de tetrodotoxina, la sustancia letal del pez globo, y trazas de una droga experimental conocida por bloquear señales nerviosas, manteniendo el corazón latiendo a ritmo mínimo. Una suerte de muerte aparente reversible.
si se administra el antídoto en menos de 4 horas. Pero el niño había estado, según autopsia, muerto 7 horas antes de llegar a la morgue, con esa toxina. Nadie revivía. Salió corriendo al depósito. Abrió el compartimento. Vacío. Ni rastro del cuerpo, ni la etiqueta, ni la sábana, revólver, de pánico, al corazón. Alguien había entrado sin llave ni registro. El director del hospital gritó. Ordenó revisar cámaras. Todas las cintas mostraban estática entre las 03 en el suelo y 03 Vinci. Cuando regresó la imagen, la puerta metálica del depósito oscilaba y el pasillo se llenaba de niebla en pleno verano. La policía barrió la zona. Nada. Solo un olor a río estancado y en el suelo del pasillo. Otro dibujo a crayón, el mismo puente, el mismo niño, pero ahora la figura apuntaba hacia la morgue. Abajo, una línea escrita con determinación infantil. No es truco, es mi juego favorito. Kick. El comisario Serrano convocó a la prensa para frenar el pánico. Dijo que se trataba de vandalismo. Robo de evidencia. Quizá una secta. Un reportero preguntó si el niño sonreía porque era un montaje. Serrano cerró el puño. Pero el rumor ya estaba en las calles. El muerto que camina y se ríe de nosotros. Esa noche, la pequeña estación de policía colapsó con llamadas. Unos aseguraban ver al niño merodear la plaza. Otros lo veían sentado en su propio balcón. Una mujer histérica gritó que lo había oído cantar una ronda infantil bajo su ventana. Letra incomprensible, como si la lengua se le enredara con agua. Te escondes, me busco. Te ríes, me asusto. El agente López, el primero que vio el cadáver, revisaba sus notas al borde del insomnio. Cada línea parecía borrosa. Se palpó el cuello. Latía demasiado rápido. El recuerdo de aquella sonrisa congelada le sacudió el estómago. Dejó la libreta. Tomó el coche patrulla y volvió al puente viejo. La luna era un fajo de albura rota sobre las piedras. Avanzó con linterna y notó una figura sentada en el pretil. Camiseta roja, short vaquero, zapatos desatados, sin duda. Era él, el niño que había declarado muerto. Pero ahora la piel no era azul, era gris claro. Casi polvo, brillaba suavemente. López quiso huir, pero algo lo clavó al sitio. La figura se giró, la sonrisa seguía. Pero los ojos eran charcos negros. El agente sintió la boca seca. ¿Qué eres?, susurró. El niño sacó algo del bolsillo, un crayón negro sin destapar. Lo alzó al aire, como ofreciendo un regalo. Luego lo dejó caer al abismo seco del río y dio un salto atrás, al golpear tierra. El cuerpo estalló en una nube de polvo blanco que se dispersó con el viento, llevándose el olor a río muerto. Al día siguiente, López renunció. Dijo que el crimen ya no era asunto de policías, sino de gente que entiende a los muertos, y antes de irse, entregó a la agente Morales la hoja de su cuaderno, las notas de la autopsia, todas tachadas por líneas temblorosas de tinta negra, como si el cadáver, al revivir, hubiera borrado su propio informe. La doctora Rivas y Morales se reunieron en secreto. La forense, con manos que no dejaban de temblar, deslizó sobre la mesa un frasquito de vidrio. Dentro, la astilla más ínfima de una uña infantil, la única evidencia que quedó en la morgue. ¿Vas a analizarla?, preguntó Morales. No respondió Rivas.
Voy a enterrarla. Morales arqueó la ceja, porque si él se llevó todo menos esto, tal vez vuelva a buscarlo. Y al fin tengamos oportunidad de preguntarle por qué sonríe cuando se muere. Oh, al menos, ¿quién le enseñó a esconderse mejor que todos? Las dos mujeres se miraron con un acuerdo tácito. La verdad en San Gabriel no vendría con autopsias ni patrullas. Vendría, si acaso, con un juego de escondidas donde el muerto llevaba ventaja. Prepararon un sobre con la uña. Salieron bajo la lluvia repentina y condujeron hacia el cementerio antiguo, a la sombra de eucaliptos retorcidos. Allí, en la parcela 24A, había una lápida sin nombre, solo una fecha. Y una inscripción en bajo relieve. Un niño que nunca dejó de jugar. Rivas enterró la evidencia en la tierra mojada. Morales, a su lado. Sintió el olor a algas subir como un vapor. Entre la bruma apareció, lo juraría, una silueta infantil que les hacía señas detrás de un mausoleo. Luego, nada. Y dentro de su bolsa forense, junto a los crayones encontrados en el puente, la agente sintió un peso nuevo. Al abrir, descubrió el crayón negro intacto, sin estrenar, sin polvo, como si lo hubieran devuelto limpio. En el papel adherido, una nueva frase infantil. Sigo ganando, pero puedo enseñarte las reglas. Guy, la parte más difícil aún estaba por llegar, porque para entender al niño que apareció muerto y después desapareció, tendrían que jugar a su ritmo. En cada rincón del valle, la partida apenas empezó. Y la primera en mover ficha no sería la policía ni la doctora, sería la propia muerte. Sonriendo, la primera regla del juego se reveló 48 horas después de que la uña infantil fuera enterrada en la parcela 24A. A las 3 de la madrugada, la doctora Laura Rivas soñó que alguien golpeaba su ventana. Al abrir los ojos, escuchó el sonido real. Un toc-toc suave, insistente. Imposible. Su apartamento estaba en un 5.º piso sin balcón. Se acercó temblando. La calle estaba desierta. Solo un objeto pegado al cristal con cinta roja, una tarjeta escolar, amarillenta por el tiempo, con la foto de un niño de sonrisa desigual. Nombre: Adrián Gálvez. Curso 1993-94. CIP San Gabriel. Bajó corriendo al coche sin cambiar el pijama. Al llegar a la comisaría, encontró a la agente Inés Morales, aguardando junto a la máquina de café, ojeras profundas. La misma tarjeta entre los dedos. Apareció en mi buzón, dijo Morales antes de que Rivas hablara. Hora exacta. 208 vueltas al reloj. Desde el presunto momento de la muerte, un múltiplo perfecto de 16. Rivas acercó su tarjeta a la de Morales, idéntica. 2 copias. Miraron el reverso. En rotulador negro infantil, un trazo apenas legible. Regla 1. La primera pista sale a tomar aire cuando ustedes me entierran. San Gabriel no guardaba archivos digitales de 1993, así que Morales descendió al sótano del ayuntamiento, donde el polvo despide olor a maíz rancio y a secretos mohosos. Rebuscó entre carpetas hasta dar con la caja. Extravíos menores, década 90. Había solo 2 expedientes. Una adolescente que huyó con un circo. Un niño desaparecido el 8 de junio de 1993. Adrián Gálvez, 9 años. Reporte: última vez visto saliendo de clase de dibujo. Comentario final:
Se presupone fuga voluntaria, sin indicios de delito. Causa archivada a los 3 meses. Fuga voluntaria, escupió Morales. Golpeando la carpeta contra la mesa. Tenía 9 años y llevaba un cuaderno de crayones. Claro, voluntaria. Llamó a Rivas. Ven al colegio viejo. Necesito luz ultravioleta. El CIP San Gabriel era ahora un edificio devorado por la hiedra. Ventanas tapiadas con tablones carcomidos. Dentro, el aula de plástica conservaba manchas de témpera en el piso. Rivas pasó la lámpara UV por las paredes. Los grafitis adolescentes brillaron, pero algo más llamó la atención. Bajo capas de polvo surgían líneas fluorescentes, dibujos infantiles recubiertos con pintura invisible, extendiéndose por muros y techo como un mural secreto. Era la escena del puente viejo, repetida en distintas estaciones. Puente bajo la luz de la tarde. Puente de noche. Puente bajo lluvia. En el último panel, el puente ardía sobre un río rojo y la figura del niño sonreía, sosteniendo un crayón negro que goteaba tinta como sangre. En la esquina inferior, la misma firma. Guy, regla 2, llegó al amanecer siguiente. El comisario Serrano, descreído, alzó la persiana de su despacho y encontró palabras escritas en vaho sobre el cristal interior. Si no aprendes a dibujar el final, yo lo reescribiré por ti. El vidrio estaba frío. La oficina llevaba días con aire acondicionado roto. No había manera de que alguien respirara allí. Cedió. Autorizó un grupo de trabajo fuera de registro. Morales y Rivas a cargo, con acceso a archivos sellados y cadena de custodia directa. Me la juego, dijo Serrano. Pero si este muerto sigue jugando, ya no hay manual. En laboratorio, Rivas comparó el ADN extraído de la uña con bases de datos. Resultado positivo parcial. Coincidencia 50% con mujer residente en Sevilla, probable madre biológica. Se llamaba Marta Gálvez López. Nunca denunció desaparición. Viaje de 300 kilómetros parecía largo para un niño en 1993, pero los informes indicaban que vivía en San Gabriel aquel año y se mudó un mes después de la desaparición. La doctora marcó el número que figuraba en el padrón. Contestó una voz ronca. Señora Gálvez, soy la doctora Rivas. Forense, estatal. Necesitamos hablar de Adrián. Silencio. Después, un crujido. La mujer lloró sin sonido. Adrián se escondía mejor que todos, dijo al fin, pero siempre dejaba un dibujo para que lo hallara. El último que me dejó lo quemó la policía. ¿Recuerda qué representaba ese dibujo? Preguntó Rivas. Un puente y un sol muriendo, respondió ella. Pero había algo que nadie quiso ver. Una sombra al lado de Adrián. Una sombra con mi forma. Rivas notó el temblor en su propia mano. ¿Vendrá a San Gabriel? No dijo Marta. Estoy muerta hace años para ese pueblo. Si mi hijo regresó, que él decida dónde estoy. La línea se cortó. Esa noche, Morales y Rivas se reunieron en la parcela 24A. Llevaban linternas, palas y una vieja grabadora de casete rescatada de la sala de pruebas. Porque el niño Adrián era analógico. Dejaba notas en crayones. Bajo cinta magnética excavaron un rectángulo pequeño. La tierra olía a hierro. Un chirrido como risas se filtraba entre las hierbas. Al remover la última capa, la pala chocó contra madera. Un baúl escolar, lacado en rojo apagado. Con candado roto, Rivas lo abrió. Dentro dormía un cuaderno de espiral gastada. En la portada, una frase escrita
con tiza blanca, mi cuaderno de finales. Soplaron el polvo, abrieron la primera página. Final 1. Si mamá me encuentra, su sombra se muere primero. Final 2. Si escribo mi muerte y sonrío, me liberan para jugar otra vez. Final 3. Si nadie dibuja mi final, el juego continúa, página tras página. Finales posibles. En ninguno Adrián quedaba enterrado para siempre. En cada uno aparecía un puntaje. 10, 10 si volvía a caminar. 0, 10 si su sombra se fracturaba al final del cuaderno. Un espacio en blanco y un crayón negro pegado con cinta bajo él. Regla 3. El que escribe el último final se queda con la sonrisa. Aquí. Morales sintió náusea. Rivas cerró el cuaderno. Esto no es un fantasma, dijo, con la voz quebrada. Es un niño que aprendió a reescribir la realidad con su muerte. Alguien lo entrenó, lo drogó, lo convirtió en arte macabro. Y cada vez que lo certificamos muerto, él cobra puntos en su juego. ¿Puntos para quién?, preguntó Morales. Antes de que Rivas respondiera, la linterna se apagó. El viento olió a algas y en el aire húmedo frente a ellas se condensó un dibujo hecho de bruma. Perfumado de barro, el mismo puente. Pero esta vez dos figuras. Una era Adrián. La otra, inconfundible. Llevaba la bata blanca de una forense. La bruma se disolvió. Y en la tumba recién abierta apareció otra tarjeta escolar. Esta vez, con foto adulta, Laura Rivas. Universidad de Granada. En la parte trasera, crayón azul. Final 4. Si la doctora se convierte en testigo. El juego sube de nivel. Vamos a jugar. Morales jaló a Rivas fuera de la tumba. El suelo vibró. De la oquedad brotó agua lodosa. Pese a la sequía del valle, un olor a río muerto invadió el aire. Y allí, entre la espuma, flotó la última pieza de la noche, un zapato infantil sin cordón, con iniciales bordadas en hilo rojo. Al alba, el comisario Serrano recibió el informe no oficial. El cadáver había regresado a la tierra que lo vio desaparecer 30 años antes. Y Adrián quería elevar la apuesta. Serrano miró su reflejo en la ventana y, por primera vez, creyó oír la voz del niño cantando esa ronda retorcida. Te escondes, me busco. Sonríes. Me asusto. Si acierto tu nombre, me gano tu susto. Entonces comprendió lo que el puente, la morgue y la escuela tenían en común. Todos eran limbos lugares donde los vivos creen controlar la muerte. Y el juego de Adrián consistía en invertir los papeles. Él decidía cuándo estaba muerto. Los vivos. Cuando comenzaba a temblar el suelo, Serrano firmó la orden. Exhumar el expediente 806-1993. Reabrir la causa como homicidio por inducción y manipulación de menor. Porque para detener un juego macabro, había que nombrar al jugador y descubrir quién le entregó el crayón negro que goteaba la tinta de todos los finales. Morales y Rivas se miraron. La próxima jugada sería entrar a la casa abandonada donde Marta Gálvez vivió hasta el mes de la desaparición. Un santuario de dibujos velados. Un lugar donde quizá sonara el mar en plena montaña y el niño muerto los esperara con sonrisa fresca. El sol ascendía sobre San Gabriel y con él el presentimiento de que la historia apenas había mostrado la punta de un crayón en algún rincón. Adrián afilaba la sonrisa, tachaba finales.
y preparaba el siguiente movimiento. La doctora y la agente respiraron hondo. Entrarían en la casa con los ojos muy abiertos, porque la regla 4 ya se intuía en los márgenes del cuaderno. Quien parpadea, pierde. Quien duda, olvida. Y en el valle, hasta los grillos volvieron a contener la respiración. La verja chirrió como un animal herido cuando la agente Inés Morales empujó la hoja oxidada. La maleza había devorado el sendero de grava hasta convertirlo en una alfombra de raíces. Al fondo, la casa Gálvez emergía entre los árboles del Monte Chico. 2 plantas, muros de cal cuarteada, tejas armadas con parches de musgo. Las contraventanas colgaban torcidas, pero el ventanal del ático estaba intacto. Parecía un ojo frío que vigilaba a los intrusos. La doctora Laura Rivas sostenía el cuaderno de finales contra el pecho, enfundado en una bolsa de evidencias. Cada paso se sentía como pisar un corazón latente en la tierra. Sabían que más allá de la alambrada, las leyendas locales habían bautizado la vivienda como la casa del silbido. Algunos decían haber oído risas infantiles dentro mucho después de que la familia se marchara. Otros aseguraban que, al atardecer, la fachada sudaba una humedad que olía a río muerto. «Recuerda», susurró Rivas, con voz trémula. «No parpadees demasiado». Morales alzó la linterna. La regla 4 retumbaba en su cabeza. Quien parpadea, pierde. Quien duda, olvida. Giró el pomo. La puerta cedió sin resistencia, expulsando un aire rancio cargado de polvo y un perfume leve a témpera vieja. Dentro, el pasillo se mostraba intacto, como si alguien hubiera detenido el tiempo. Abrigos infantiles colgaban en perchas diminutas, una bicicleta roja con ruedines apoyada contra la pared, y sobre el aparador un marco con la fotografía de un niño sonriendo. A Adrián, pero con los ojos arrancados de la imagen. La agente siguió la luz del pasillo hacia la cocina. En la mesa, 2 platos cubiertos con campanas de cristal. Morales retiró una. Dentro había crayones derretidos, mezclados con agua turbia. En el fondo, un esbozo de puente comenzaba a borronearse. La doctora se detuvo ante la nevera, pegada con imanes. Una nota en letra adulta. Si vuelves a casa... Hijo, ya no te esconderé. ¿Qué? Marta escribió esto, murmuró Rivas. Sabía que él podía regresar. En cuerpo o en sombra, un estruendo seco los hizo girar. La puerta de la despensa se había cerrado sola. Dentro, el zumbido de un viejo ventilador llenaba la penumbra. Morales empujó el portón. Descubrió una habitación sin alimentos, solo colchonetas en el piso y paredes forradas con dibujos infantiles pegados uno sobre otro, formando capas que exhalaban olor a moho. Cada dibujo representaba lo mismo. El puente viejo, visto desde ángulos distintos, con una figura infantil absorta en su propio reflejo sobre el agua. Pero en la última capa, la escena cambió. La figura era una mujer adulta, una forense, mirando un espejo que mostraba el rostro del niño detrás de ella. Sonriendo, Rivas tragó saliva. Adrián nos escribía finales antes de nacer, como si quisiera que repitiéramos su destino. Morales, con el corazón acelerado, captó un susurro. Venía del piso superior. Un silbido agudo, intermitente, dibujando la misma melodía que testigos habían escuchado bajo sus ventanas, aquella ronda infantil, imposible de descifrar. Arriba, dijo la gente. Subiendo las escaleras de madera, cada peldaño crujía.
Llegaron a un pasillo con 2 puertas cerradas. La de la derecha estaba marcada con crayones negros. Flechas apuntando hacia dentro. Morales giró el pomo. Dentro, todo era blanco. Las paredes, la cama, hasta el peluche sin ojos sentado en la almohada, sobre la colcha. Un proyector portátil encendido proyectaba un vídeo en bucle en la pared. El puente viejo. Noche. La cámara temblaba, como si la sostuviera un niño. Primero mostraba el río seco. Luego giraba y enfocaba un rostro fuera de foco. Marta Gálvez, devastada, suplicando al objetivo. Adrián, cariño. Sal ya. Mamá no puede seguir así. El video se cortaba a estática. Después, el mismo puente a plena luz. Marta sostenía un pequeño cuaderno de dibujo. Manchado de barro. Por favor, solo dime dónde estás. Estática. Noche. Marta, llorando. Día. Marta sosteniendo crayones. No más escondites. Cielo. Repetía y repetía. La doctora Rivas se acercó a la pared opuesta. Una gigantesca frase en pintura negra brochada con furia. Ella olvidó mi juego. Ahora todos jugarán. Morales notó algo más. El silbido venía de la siguiente sala. Avanzaron y abrieron la puerta izquierda. Era el viejo estudio de Marta. Lienzos cubiertos con sábanas, caballetes apolillados. Y en el centro, un proyector de diapositivas arcaico lanzando luz sobre la pared desnuda. Cada clic mostraba fotos de Adrián con su madre, Adrián en el parque, Adrián pintando, Adrián con crayones. Pero los rostros estaban rayados con tinta negra, tachaduras violentas. De pronto, la diapositiva cambió a una que no encajaba, la morgue de San Gabriel. Fecha digital, 2 semanas atrás. Allí se veía al niño muerto en la mesa de autopsia, pero con los ojos abiertos. La foto siguiente mostraba el pasillo de la morgue lleno de niebla, capturada por la misma cámara de seguridad que había registrado la estática, y sobre la niebla, escrito con luz inversa, 2 palabras. Segunda vida. Rivas apagó el proyector. La bombilla siseó mientras se enfriaba. ¿Cómo llegó esta foto aquí antes que nosotras?, preguntó Morales. Rivas señaló el techo, un hueco del ático. Subamos. El desván olía a papel quemado y aguas estancadas. Las tablas crujían bajo el peso de recuerdos descompuestos. En el centro, un caballete grande sostenía un lienzo cubierto por tela negra. Alrededor, latas vacías de pintura, pinceles resecos. Rivas levantó la tela. El cuadro los dejó mudos. El puente viejo, sí, pero pintado con pigmentos reales mezclados con polvo y algo que parecía sangre seca. El río estaba lleno, fluorescente como mercurio, y en la superficie flotaban rostros borrosos. En lo alto del puente, la figura del niño. Sonrisa nítida, y en sus manos, no un crayón, sino un pincel goteando pintura negra. Tras él, la sombra inconfundible de Marta, igual que en la foto escolar sin ojos, extendía los brazos como queriendo abrazarlo. Pero la sombra estaba vacía, hueca, tachada en espirales oscuras. Morales dio un paso atrás. El piso cedió, el tablón se partió, y la agente cayó hasta los hombros en la cavidad. Gritó al sentir humedad, un pozo improvisado entre vigas, lleno de agua rancia. Rivas tiró de ella. El líquido olía a algas. Cuando la sacó, un objeto flotaba. Una caja metálica, candado reventado. Dentro,
fotografías policiales de 1993. El cuerpo de un niño sacado del río tras una crecida inesperada, marcas de tetrodotoxina en la piel. La misma sonrisa congelada, un informe manuscrito por un médico rural certificando. Intento de terapia experimental con toxina marina. Fallece en primera aplicación. Madre firma consentimiento. Marta. Rivas sintió un vértigo brutal. El experimento había comenzado con la madre. Una pintura oscura, una performance enfermiza para convertir la muerte del hijo en arte perpetuo. La toxina lo apagaba. El antídoto lo despertaba una y otra vez para capturar la sonrisa que rozaba la frontera de la muerte. Hasta que, tras un ciclo fallido, el cuerpo se perdió, el río lo tragó. Marta pintó un cuadro con su ausencia y el recuerdo quedó atrapado en crayones y puentes imaginarios. Morales apretó la mandíbula. Ella quiso prolongar su obra. ¿Quién siguió el plan cuando ella huyó? En el suelo del ático. Un rastro de algas frescas llevaba a la ventana intacta. Se asomaron. El viento olía a mar abierto, aunque estaban lejos de la costa. Sobre el campo de trigo más allá, un espantapájaros temblaba. Alguien había colgado nueva ropa infantil, camiseta roja y caza, short vaquero, zapatos desatados. Sobre la tela, un letrero. Final bonus. La sombra aprende a jugar. Un coche se detuvo chirriando delante de la casa. Era el comisario Serrano. Agitando su móvil. Otro niño desaparecido. Vociferó sin bajar del vehículo. El hijo del profesor de plástica. 8 años, desaparecido esta mañana. Y la nota que dejó dice: voy al puente a ver si mi dibujo se completa. Morales sintió un nudo helado en el estómago. Rivas miró de nuevo el cuadro. En la orilla izquierda del puente había un espacio vacío, como esperando a alguien más pequeño. Entendió. Adrián ahora reclutaba nuevas sombras, nuevos niños, para seguir el ciclo que su madre imaginó. Cada sonrisa nueva, un punto extra. Cada muerte reversible, un golpe al mundo de los vivos. La regla 5 aún no estaba escrita, pero las piezas se alineaban. Quien dibuja con él queda atrapado. La doctora cerró los ojos, respiró algas. Pintura, polvo de años. Tenemos que romper el cuadro, dijo con voz rota, y encontrar el antídoto antes de que la toxina sea administrada. Morales se ajustó la pistola. ¿Dónde? Rivas levantó la foto tachada de Marta con crayón negro. En el reverso, al trasluz, se veía un sello mojado. Clínica Experimental de Neuroarte. Cádiz. 1995. El veneno viene del mar, murmuró. Todas las respuestas aguardan en la costa, donde Marta aprendió a robarle a la muerte esa sonrisa enferma. Serrano gritó desde abajo que el coche estaba listo. Cuando bajaron, el espantapájaros ya no vestía la camiseta roja, se balanceaba desnudo. Como si el viento hubiera desnudado sus secretos. La prenda colgaba ahora de la puerta del coche patrulla, goteando agua salada sobre el asfalto, y del bolsillo asomaba un crayón negro destapado. Morales lo tomó con pinzas. Sobre la acera, una línea bordada con huellas dactilares minúsculas de un niño reciente. No de 1993. Apretó los dientes. El reloj corre. Rivas asintió. Guardando el cuaderno de finales bajo el brazo, y si parpadeamos, olvidaremos al siguiente. Conduzcamos al mar antes de que la sombra vuelva a sonreír. El motor rugió. El valle de San Gabriel quedó atrás. Pequeño y susurrante,
mientras las sirenas cortaban la tarde con un lamento que sonaba ya a despedida. Porque en algún laboratorio abandonado de Cádiz, la madre del juego o sus discípulos afilaban la aguja con la toxina del pez globo, listos para plantar otra semilla de muerte aparente. Esta vez no habría margen para tachones. El final se escribiría con luz o con la tinta indeleble del dolor y, muy lejos, el niño sin ojos en la foto escolar parecía guiñar desde la oscuridad. Agradecido, el tablero estaba dispuesto. Las fichas avanzaban y la partida llegaba al punto donde la vida debía recordar o quedarse atrapada para siempre en una sonrisa que ni la muerte lograba borrar. El cielo se volvió plomo líquido mientras el coche de la guardia rugía hacia la costa. La autovía serpenteaba entre acantilados y campos de girasoles marchitos. El mar, aún invisible, mandaba ráfagas de aire salobre que pegaban el volante a las manos del comisario Serrano. En el asiento trasero, la doctora Laura Rivas sostenía el cuaderno de finales con tanta fuerza que los nudillos le dolían. A su lado, la agente Inés Morales repasaba el expediente del niño recién desaparecido Daniel Estévez. 8 años, alumno de tercero. Último visto saliendo de clase de plástica con un crayón negro en el puño. Sobre la carpeta, el crayón destapado goteaba tinta negra, como si sudara la misma ansiedad que ellas. La radio interna crepitó. Unidad 05. Aquí Central Cádiz. Confirmamos alarma en complejo. Clínica experimental de neuroarte. Kilómetro 17 de la carretera costera. Acceso restringido. Seguridad privada abandonó la instalación hace años. Posible ocupación ilegal. Serrano apretó el acelerador. El resplandor de la sirena, reflejado en los charcos, bailaba como un corazón herido contra las rocas. La clínica estaba enclavada entre pinares, frente a un mar que rompía con furia contra un dique de hormigón resquebrajado. Un letrero oxidado apenas dejaba leer: Centro de Estimulación Creativa, Marina Proyecto Nemur. El portón principal estaba desoldado, como si algo hubiera empujado desde dentro. Por el suelo corrían regueros de agua verdosa que olían a marea baja. Es el mismo tufo a algas que sentimos en la casa, murmuró Morales. Desenfundando su arma, entraron. El vestíbulo era un mosaico de azulejos marinos, peces, corales, niños pintando olas. Todos los dibujos habían sido vandalizados con brochazos negros sobre el mostrador. Un viejo ordenador portátil parpadeaba, aunque no había electricidad en la zona. La pantalla mostraba una cuenta regresiva. Buscándolo. Dramatación. 46. Debajo, un título. Final compartido. 31 minutos, susurró Rivas. Es el límite antes de que la toxina cierre las vías respiratorias sin antídoto. Morales tecleó frenética. Una carpeta se abrió. Vídeo en directo desde una sala subterránea. En la imagen, Daniel Estévez yacía sobre una camilla circular rodeada de focos UV. Cables le mordían los brazos y una mascarilla goteaba un líquido turbio. A un lado, una mujer mayor regulaba una bomba peristáltica que enviaba la sustancia al torrente del niño. Rivas la reconoció. Cabello cano recogido. Bata manchada de pigmentos. Marta Galvez. La madre nunca se marchó. Exhaló la doctora. Cambió de piel. Marta miró a la cámara y sonrió con una serenidad brutal. Levantó un cartel escrito a mano. Regla 6. Quien quiera detener el final, que venga a pintarlo con su propia sangre. El contador siguió corriendo. Bewusanlo, traite.
Descendieron por un ascensor de servicio que protestaba entre chirridos. En la planta 3, una puerta cortafuegos bloqueaba el paso con cadena. Serrano la reventó con una palanca. Dentro se abría un corredor curvado, iluminado por luz violeta. En las paredes, tubos transparentes llenos de líquido grisáceo, ondeando como intestinos gigantes. Dentro flotaban pinturas disueltas, rostros infantiles se deformaban en la densidad como almas atrapadas. Un panel al inicio del pasillo mostraba niveles de tetrodotoxina y Antagón F1 antídoto en concentración mínima. Produce parálisis rápida, explicó Rivas. Sudor frío, si el niño ya la tiene en sangre. Le quedan menos de 20 minutos. Morales avanzó. Arma en mano. ¿Dónde está el antídoto? Debe estar en la sala, respondió Rivas. Marta siempre deja el final posible. Una explosión de chisporroteos cortó las luces. Emergencia. Luz roja de respaldo. El corredor se convirtió en vientre palpitante. Sobre el altavoz interno resonó la voz rota de Marta, calmada como canción de cuna. ¿Recuerdas, Laura? Dijiste que la muerte no era lienzo, que el arte debía dejar vivir. Pero la muerte también crea, si sabes dirigirla. Adrián me pintó su mejor sonrisa después del último pinchazo. Ahora, Daniel pintará la suya, y tu ciencia firmará el cuadro. Rivas apretó el intercom. Marta, ese niño no es tuyo, ni Adrián lo fue tras tu primera tortura. Devuélvelo. No puedo devolver lo que el mundo nunca reconoce, respondió la voz. Los niños invisibles solo existen cuando alguien los ve. Mi obra los hace eternos. Tú los guardas en morgues, yo los libero en la luz. Rivas sintió lágrimas de ira. El contador en su reloj marcaba 000. Llegaron a la sala. 2 puertas gemelas, observación y terapia. La primera abierta, dentro. Daniel dormía con los ojos entornados, la boca levemente curvada en esa sonrisa inquietante que la toxina provocaba al tensar músculos faciales. El suero goteaba con precisión clínica, al otro lado del cristal. Marta había pintado la escena en vivo sobre un lienzo gigante. Copió cada vena dilatada, cada sombra en la piel del niño. Morales disparó la cerradura de la puerta terapia. Marta no se sobresaltó. Siguió pintando. Si disparas. El antídoto cae, dijo sin volverse. Está ahí arriba. Señaló un vial colgando sobre la camilla, conectado por una línea secundaria. Necesitas mi código para liberarlo. Serrano apuntó a su cabeza. Dilo. Marta limpió el pincel en su propia bata. El código es una última sonrisa. Debe salir de su boca con vida para que la bombilla V lo lea. Solo la belleza viviente activa la bomba. Si lo forzáis, muere antes y la pintura se arruina. ¿Y si no es eso? Juan. Rivas avanzó, temblando. ¿No arruinaste una pintura? Marta, arruinaste a un niño hace 30 años. Hizo trampa a la muerte, y tú convertiste su trauma en un juego enfermo. Marta por fin se volvió. Sus ojos estaban vidriosos, pero no había locura, sino convicción. Mi hijo murió 1000 veces para enseñarme que cada muerte es pincelada de un cuadro mayor. Yo solo continúo la obra que él empezó. Cada niño desaparecido se convierte en una nota más del himno que ustedes no escuchan. ¡Basta!, bramó Morales. Dame el código de la bomba o... Levantar el arma provocó alerta. Alarmas verdes parpadearon. Una voz artificial. Inyección final en T-180. 3 minutos. Marta alzó las manos.
negras de pintura. Entonces será su final 8. La policía dispara. La doctora llora. El niño muere. El cuadro vive. Yin Chen. Serrano avanzó. Pero Rivas intercedió. Marta. Mírame, susurró. Adrián está libre. Ya no está atrapado en tus cuadros. Se fue. Y tú sigues pintando para nadie. La mujer titubeó un segundo. Luego rió con un hipo. Si se fue, vendrá a verme terminar. Siempre vuelve en la sonrisa del siguiente. Rivas miró a Daniel. Sus párpados vibraban. Le habló con ternura. Daniel, si me oyes, quiero que pienses en algo que te haga feliz. Piensa en tu padre, en tu gato, en un chiste. Necesito una sonrisa tuya. Real, no la que te roba la toxina. El niño abrió los ojos. Lágrimas saladas corrieron. Sus labios temblaron. Una mueca mínima. Sinchera se formó. El sensor lector sobre su boca pitó. El vial del antídoto se abrió. Comenzó a gotear. Funciona. Alertó Rivas. Aguanta. Marta gritó. Lanzó el pincel. Se abalanzó sobre la máquina, intentando cerrar la válvula. Morales la interceptó. Forcejeó. La pistola cayó. Disparo al techo. Serrano corrió a sostener la bomba de antídoto. El suero amarillo se mezclaba con la línea turbia. Daniel convulsionó. Rivas presionó la vía para acelerar la entrada. El niño jadeó. Sus pupilas se contrajeron. Su sonrisa forzada se deslizó en un gesto de dolor. Luego de alivio, el monitor cardíaco pitó. Ritmo ascendente. ¿Lo tenemos?, exclamó la doctora. Marta se soltó de Morales. Tomó un bisturí de la mesa y se lo hundió en el propio antebrazo, con la sangre. Pintó sobre el lienzo recién trazado una gran X roja. Final reescrito, musitó. Nadie gana, nadie pierde. Yo sigo siendo la sombra. La toxina inundaba su sistema. Cayó de rodillas, sonriendo. Rivas trató de asistirla. La mujer empujó el bisturí más hondo. No destruyan mis cuadros. Él se enojará. Él siempre vuelve. La sangre se mezcló con la pintura. La mujer cayó. Sin pulso. Serrano selló la bomba de suero. Silencio. Solo el respirador del niño. Contador detenido en cel grosero. Eufofía. 2 horas después. Daniel respiraba sin asistencia. El sol se colaba por rendijas oxidadas, iluminando la sala con un brillo mortechino. Morales recogía evidencias. Cada crayón negro embalado, cada frasco etiquetado. Serrano hablaba por radio con la fiscalía. Rivas se arrodilló ante el lienzo tachado. La X roja sangrante cubría la sonrisa de Daniel pintado. Debajo, casi borrada, la humilde firma. La doctora cerró los ojos. Escuchó. Nada de silbidos. El mar afuera como arrullo gigante. Quizás era verdad. Adrián se había ido cuando vio romperse la cadena. O tal vez esperaba en algún lugar, tamborileando con un crayón recién afilado. Se levantó. Quemaremos los cuadros, dijo al comisario. Los residuos en contenedores químicos. La obra termina aquí. Serrano asintió. Pero Morales, al empacar el proyector portátil, encontró un carrete nuevo, al trasluz. La primera diapositiva mostraba a Marta arrodillada, pintando con sangre. La segunda, a Daniel sonriendo con su propia luz. La tercera, vacía.
Solo el puente y un espacio intermedio, y al reverso del carrete, con tinta azul infantil, 3 palabras. Continuará, si quieren. Morales cerró la caja. Miró a Rivas. Esto no es un epílogo, dijo. Es un pulso latente, pero al menos ya sabemos recetarle final. Doctora, Rivas sostuvo la mirada de Daniel. Dormido, tiritando. Sus labios entreabiertos parecían balbucear algo, tal vez un gracias. Tal vez un adiós al juego, tal vez la primera regla de una vida nueva. El corazón late mejor cuando nadie le dicta la sonrisa, aferrada a esa promesa. La doctora salió al amanecer. El mar devolvía reflejos de oro sucio. Llegaba la hora de explicar a la prensa que el monstruo tenía rostro humano y pincel, y que los niños, incluso los muertos, merecen un final que no necesite borrarse para seguir existiendo. Quedaban informes, juicios, heridas, pero también un cuaderno de finales ahora clausurado en una caja fuerte, a la espera de que el tiempo decida si la tinta negra se seca, o si el viento volverá a soplar olor a algas en alguna noche cualquiera. Por ahora, nadie parpadeó, y nadie olvidó. El fuego lamía los lienzos como si los reconociera. Cada pincelada de muerte se replegaba en chispas rojas, y las formas infantiles, puente, río, sonrisa se retorcían antes de disiparse en humo negro. El patio trasero de la clínica se había convertido en una pira improvisada, bidones de diésel, espuma ignífuga y la dureza ritual de quemar lo que el mundo nunca debió ver. Morales arrojaba un cuadro tras otro, sin pestañear, como obedeciendo la regla 4 al pie de la letra. Rivas se mantuvo quieta, sujetando la cápsula blindada donde guardaban la última tira de diapositivas. Aquel carrete con el mensaje continuará, si quieren. La doctora hubiera jurado que el humo olía a crayón derretido y a pez globo. Serrano, de brazos cruzados, vigilaba el crepitar. Nadie hablaba. Las sirenas de los bomberos costeros resonaban lejos, pero ellos no podían esperar la burocracia. Había que borrar cualquier portal que el niño aún pudiera usar para volver en forma de obra, cuando las llamas menguaron. Morales encontró algo intacto entre la ceniza, un pedazo de madera. Apenas carbonizado, era la esquina del marco que Marta Gálvez había pintado con su sangre. Pero el rojo persistía como barniz eterno. Sobre él se distinguía con claridad perturbadora la inicial, a esa letra que tantas veces firmó finales. Ni el fuego la quiere, dijo la agente. Rivas tomó el fragmento con guantes. El calor palpitó en su palma como un pulso propio. Sintió vértigo y lo arrojó al barril una vez más. Solo entonces se permitió parpadear, 3 semanas después. La autovía que conducía a San Gabriel estaba flanqueada por carteles con la cara de Daniel Estévez. Debajo del anuncio, localizado con vida, gracias. Los medios llamaron a Rivas la forense de los finales felices. Pero ella apenas podía dormir. Cada noche se despertaba al oír el clic imaginario de un proyector, como si nuevas diapositivas rodaran en la oscuridad de su cuarto. El psicólogo del hospital lo atribuyó a estrés postraumático. Recetó diazepam. Ella lo guardó sin tocarlo. Una madrugada vio el farol encendido en el faro memorial de San Esteban. Caminó hasta la cima. Teresa Llopes dormía en un banco interior, envuelta en manta sobre la barandilla. Alguien había colgado la camiseta roja de Adrián, limpia, sin una arruga, y en la linterna de aceite ardía una llama azulada que chispeaba dibujo de puente y sol. Rivas apagó el farol de un soplido.
La llama se extinguió al instante. Entonces vio algo grabado en la pared de piedra con un objeto punzante. Final 9 pendiente de validación. Se llevó la mano al pecho. El juego no había muerto. Se había vuelto subterráneo. Al día siguiente, Morales llegó con una carpeta marcada en rojo. Interceptamos un correo de la plataforma de arte clandestino Dark Muses. Alguien subastaba obra inédita de la escuela Gálvez. Vídeo adjunto. Un niño desconocido. No Daniel, sonriendo en una camilla que parece un garaje doméstico. Hora de captura. Hace 48 horas. Localización enmascarada. Rivas sintió náusea. Habían copiado la técnica. Tetrodotoxina. Antídoto. Sonrisa liminal. Un mercado negro de arte extremo. Marta Gálvez era solo el núcleo de un culto mayor. Coleccionistas capaces de pagar fortunas por la foto de un niño muerto, no muerto. Si hay compradores, hay taller, concluyó Morales. La red vive. Serrano, agotado, permitió que el cibercrimen rastreara la IP, salto tras salto. Desembocaron en un chalet turístico a las afueras de Lisboa. En la puerta trasera hallaron cajas de crayones, lotes de antídoto etiquetados, F1 beta y una cámara HDMI conectada a un proyector láser. Pero no había niños, ni pintores, solo un mural fresco, el puente viejo. Esta vez, con la escala alterada, el niño central era más alto. Los rasgos suaves. Podría pasar por adolescente, y junto a él, otra figura emergía a medio trazo, una mujer con bata blanca y cabello recogido. Laura Rivas, al pie. Escrito en portugués, o pincel pasa de mestre a aprendiz. Regla 7. La historia solo muere cuando deja de contarse. La doctora cayó de rodillas. Era la primera vez que Adi Adrián transformaba su pincel en profecía. Ella sería la sucesora pretendida. Comprendió que las diapositivas eran manuales, no recuerdos, instructivos para que quien quiera continúe la obra. Y si la sociedad lo prohibía, la red clandestina asumía el legado. Rivas se levantó con furia. Le temblaban las manos. No voy a convertirme en la sombra, Inés. No dejaré que me pinten sus finales. Morales colocó una mano en su hombro. Entonces necesitamos otro tipo de final. Uno que no puedan coleccionar ni replicar. La tarde siguiente, la plaza de San Gabriel se llenó de caballetes improvisados. Rivas y Morales organizaron un evento local. Pinta tu propio final. Niños del pueblo, acompañados de padres y profesores, dibujaron puentes al amanecer, ríos con peces vivos, soles que no se ponían. Pintaron la sonrisa que Adrián nunca tuvo, abierta, luminosa, sin el rictus de la toxina. Cada dibujo recibió una marca de agua oficial del ayuntamiento. Cada fotografía se subió a todas las redes con resolución alta bajo licencia libre. Arte de dominio público, anunció Morales al dron de un canal de noticias. Ni un coleccionista podrá decir que esto es exclusivo. Los niños son de todos. De sus familias, de su futuro. No del mercado. Rivas, a su lado, levantó el cuaderno de finales nuevo, pero en blanco. Lo sostuvo ante la cámara. Regla 8 declaró: quien intente escribir muerte para lucrarse será borrado por la firma de quienes pintamos vida. Internet explotó. Finales vivos se volvió tendencia. Miles de escuelas replicaron la idea. Cada dibujo incluía la frase: este puente pertenece al niño que sonríe porque vive. ¿Crees que baste con un hashtag?, gruñó Serrano esa noche. No respondió Rivas,
pero invisibiliza el morbo. Si los coleccionistas ya no pueden ostentar rareza, pierden interés. Y sin dinero, los talleres mueren. El comisario exhaló. ¿Y si no mueren? Al menos tardarán en reagruparse. Más tiempo para rastrearlos. 2 meses después, la Interpol detuvo a un galerista checo con 27 viales de tetrodotoxina y 5 discos duros llenos de material, Gálvez. Las pruebas apuntaban a una red que pagaba a padres marginales por alquiler de sus hijos para sesiones artísticas extremas. A la cabeza del organigrama emergió un nombre: Ángel Grau, alias A. Y no era Adrián, sino un marchante que usaba las míticas iniciales para aumentar el aura de la obra. Morales se puso pálida. Y si él llevó la toxina a Marta, Rivas leyó el informe de contabilidad incautada. Pagos a M. Gálvez entre 2002 y 2005. Confirmado. La madre fue herramienta. El marchante. Cerebro corporativo. Serrano redobló las órdenes de captura. Pero Ángel Grau se evaporó. Rumor tras rumor lo situaba en ferias de arte clandestinas, subastas en yates internacionales, pero siempre un paso adelante. El invierno cayó sobre el valle. Una mañana, Rivas encontró en su buzón un paquete sin remitente. Dentro, un solo objeto, el fragmento de marco con la inicial A que ella había visto arder y volver al fuego. El borde estaba limpio, sin carbón. Y sobre la madera se leía un grabado recién hecho. Los finales felices son aburridos. ¿Jugamos a la revancha? Kiki. No había tinta negra infantil. Era pirograbado adulto. El duelo se trasladaba a otro tablero. Del culto a la sonrisa muerta, al negocio de la rareza, Rivas cerró el paquete. Respiró hondo, levantó el móvil y marcó a Morales. Necesitamos otro puente, uno que él no controle. ¿Dónde? Miró hacia el horizonte, donde la silueta del faro memorial seguía muda, en alta mar. Una entrega sin mercados. Lo colgaremos en mitad del océano con toda la prensa mirando. Y quemaremos el último trozo de arte tóxico frente al mundo. Si Ángel quiere jugar, tendrá que mostrarse al otro lado de la línea. Morales sonrió con una determinación nueva. Regla 9. El cazador acude cuando la presa detona la trampa. Llevemos la trampa al océano. Rivas colgó. Afuera. El aire olía a tierra mojada y tiza fresca. Los niños salían de la escuela riendo. Sus puentes vivos ondeando en mochilas. La doctora tocó la madera marcada con A. Agradeció el ardor que le mordió la piel. Le recordaba que estaba viva, que los finales podían doler, sin teñirse de sangre. El juego no había terminado, pero el tablero estaba cambiando. Y esta vez, la última sonrisa no sería la del negocio oscuro, ni la de un niño paralizado. Sería la de cada vida que se negara a que otros dibujasen su muerte por dinero. En algún puerto sin nombre, Ángel Grau afilaba su próximo pincel de veneno. En San Gabriel, un pueblo entero practicaba el gesto de sonreír desde la vida. Quien ganara la partida escribiría el auténtico final 10. Y el mundo miraba, conteniendo el aliento, esperando la chispa que acabaría de incendiar la leyenda o la transformaría, por fin, en memoria luminosa. El plan nació como un rumor de marejada y terminó convirtiéndose en operación internacional. Lo bautizaron Proyecto Puente de Agua. Una ceremonia a 22 millas náuticas de la costa, en aguas sin bandera, donde se destruiría, ante cámaras de todo el mundo, la última pieza
vinculada al culto de la sonrisa muerte. El fragmento de Marco con la inicial ardiente A. Querían que ardiera sobre el océano mismo. Ese océano que había alimentado la toxina, cobijado balizas clandestinas y susurrado el silbido de Adrián durante década en el muelle industrial de Cádiz, el barco elegido. Un viejo buque científico reconvertido en plató flotante zumbaba de actividad